Saludos, bienvenidos a Econotemas. Carlos Cuello y yo nos sentimos sumamente feliz de que ustedes nos acompañen. Vamos a pasar revista porque nos estamos acercando aceleradamente a diciembre y con diciembre a final de año. Entonces es bueno darle una chequeadita a la economía, a ver cómo vamos a terminar y cómo proyectamos que vamos a iniciar el próximo año. Hubo una comparecencia muy interesante en esta semana del ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, donde se refirió al tema de la deuda que preocupa a diferentes sectores del país. Se refirió al gasto, se refirió a la evasión fiscal y también a la dinámica de la economía dominicana. Pero justo un día antes de esa comparecencia, el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, Isidoro Santana, se refirió al mismo término, pero un poquito con una diferencia. Mientras vemos a un Donald Guerrero que dice que todo está bajo control en materia de endeudamiento, vemos a un Isidoro Santana que dice que es preocupante. Entonces, ¿a quién creerle? Carlos, ¿cómo tú estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Vamos a ir a una pausa, Carlos, y entonces volvemos y arrancamos con economía. Les decía que vamos a revisar en esta semana cómo andamos, cómo vemos, cómo percibimos que va a terminar el año la economía, porque hay muchas cosas, desde los Black Friday, que eso significa dinero en la calle, hasta el componente del dólar, que en estos meses parece que comienza a escasear. Carlos, Hola. ¿Cómo tú nuevamente. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo notas? ¿Cómo tú sientes que estamos terminando? Bueno, no sé si viste a Donald Guerrero. Sí, lo viste en los medios de comunicación. Del Grupo Corripio, así es. Yo te voy a decir algo. Me preocupa un poquito, siempre me ha preocupado el tema del endeudamiento. Yo soy de lo que comulgo con el hecho cierto de que nosotros tenemos una deuda controlada. Y eso lo han dicho incluso los organismos internacionales. Nosotros tenemos que apelar a ese recurso de la economía, es un recurso de la economía ante un déficit. O sea, nos faltan recursos generados por la economía dominicana, nos falta recursos para poder responder a los requerimientos de la economía. Entonces apelamos para llenar esos vacíos presupuestarios, tenemos que apelar entonces al componente de deuda. Pero hay control porque la deuda se mantiene, estamos pagando a nuestros acreedores, o sea, no tenemos ese tipo de falencia de dejar cuotas vencidas, nada de eso. Pero sin embargo, cada año tras año, tenemos que apelar a recursos externos, a préstamos, para poder compensar. Y entonces eso es un problema, Carlos. Yo creo que el problema aquí, Mozart, está en para qué nos endeudamos y por qué nos endeudamos. ¿Por qué nos endeudamos? No soy partidario de llevar a cero lo que podría ser la facilidad de financiamiento. Eso todos los países lo han utilizado históricamente, ¿no? Y sobre todo los países subdesarrollados necesitan de volúmenes de inversión que no pueden cubrirse con el ahorro nacional. Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Lo segundo es que el gobierno se está endeudando porque no es capaz de obtener los ingresos necesarios. ¿Y por qué no lo obtiene? Porque la estructura impositiva de que dispone, o tributaria, no le está permitiendo recaudar lo que debería hacer. O sea, que su presión fiscal
La presión fiscal es baja, se ha mantenido prácticamente estancada, alrededor de un 14%. Pero además hay una alta evasión. O sea, con esa misma estructura tributaria bien aplicada, tú podrías obtener una mayor presión fiscal. O sea, con menor evasión y elusión fiscal. Claro, tú puedes elevar el coeficiente. Y mejoras en el gasto público. Correcto. Con esos dos componentes, tú puedes de alguna manera responder a reducir, simplificar la necesidad de acudir a financiamiento. O sea, si tú con esa misma estructura tributaria que tenemos ahora obtienes un 14%, pero controlando la evasión, que el mismo director de Impuestos Internos ha dicho que en el caso específico del ITEVI más de un 40%. 45 en el ITEVI. Ajá, más del doble de lo que pasa en Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, en general, anda cerca del 30% de evasión. Entonces, si tú controlas, logras eficientizar los mecanismos de recaudación, podría conseguir una presión tributaria mayor al 14%. Se supone que de lo que está definido en lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, debió ser de un 16% en el año 2016. Incluso recuérdate que el ITEVI debió bajarse a un 16% para compensar. ¿El ITEVI debió bajarse? Debió bajarse en el año 2016 a un 16%. Se aumentó a un 18% provisionalmente. Entonces, hay quienes entienden que una estructura tributaria más reducida y más simplificada podría permitir también una mayor recaudación. Pero la otra parte es el mecanismo de pago del impuesto. Porque cuando un sistema tributario es muy sofisticado, eso también dificulta que la gente pueda cumplir con sus deberes. Pero no le dé mucha vuelta al asunto. Entonces tú lo que estás planteando de alguna manera es una reforma del sistema. Como quiera, porque una reforma no quiere decir que se apliquen más impuestos. Tú puedes hacer una reforma. Pero tú acabas de hablar del ITEVIS. Cambios en el ITEVI necesariamente conllevan. Es que está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo el cambio en el ITEVI. La Estrategia Nacional de Desarrollo, recuerda que es una ley. Sí. Y eso está planteado en esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero además está todavía en el limbo el pacto fiscal, que también está planteado. El pacto fiscal. Está planteado, está en proceso, digamos, ¿no? Porque el pacto ¿En cuál proceso está? Bueno, en el limbo, como te decía. Eso está en el limbo. Porque era 4, ¿no? El pacto de la educación, laboral, eléctrico y el fiscal. Y el fiscal, sí. Lo único que hemos podido impulsar es el de educación, ¿no? El de educación, aparentemente el eléctrico está bastante avanzado porque el borrador ya lo tiene el presidente de la República. Sí. Pero bueno, entonces el asunto es que nos estamos endeudando porque no somos capaces o de ajustar el gasto o simplemente de lograr que los ingresos se equiparen al gasto, ¿no? Sí. Tú puedes, en fin, endeudarte y hasta mantener un ritmo de crecimiento. Nosotros lo hemos logrado, crecimiento con endeudamiento o con apalancamiento, como se le llama. Pero llega un momento... Desde el 2004 a la fecha lo hemos mantenido. Crecimiento con endeudamiento. Sí, exacto. Pero llega un momento en que tú vas a tener una carga fija como consecuencia del endeudamiento. La deuda es sinónimo de carga, ¿no? Y ahí es donde viene el asunto, que el ministro de Hacienda dice que no hemos llegado que el límite de endeudamiento, que la capacidad de endeudamiento del país todavía sigue siendo... Pero eso lo dice el fondo también, lo acaba de decir ahora, lo acaba de El fondo dice que es sostenible, en el corto plazo. Ajá. Pero no plantea el fondo, todavía no ha emitido la nota que ellos acostumbran a emitir. No, porque eso tiene que ir allá al pleno. Allá emite una nota y después entonces se emite el directorio, lo conoce, ¿no? Exactamente. Pero, espérate, que por ahí viene el asunto. Primero, observación sobre la sostenibilidad fiscal. Porque no es justo que sigamos endeudando, ¿no? Año tras año, cada vez que estamos adaptando un presupuesto. Que se supone que deben ser las recaudaciones. Exactamente. ¿No? Eso viene por ahí. Segundo, lo que se refiere al gasto fiscal, o sea, ingresos que el gobierno debería recibir y que no está recibiendo, por concepto de exenciones, lo que son exoneraciones y además la racionalización del gasto. O sea, el gasto, cuando se habla de una reforma fiscal, incluye los gastos y los ingresos. Entonces, fíjate que el pacto es importante porque toca ambos elementos. No se trata solamente de vamos a aumentar la presión tributaria, vamos a aumentar los ingresos. No, vamos a ver cómo tú gastas. Porque si tú lo gastas bien, tú no puedes hacer que ninguna cantidad de ingresos te va a alcanzar.
Ya. Entonces yo creo que ahí es donde está planteado el asunto, ¿no? Que se hizo más álgido ahora, más intenso por las posiciones encontradas, como tú decías, Sí, del ministro de Economía y el ministro de Así Hacienda. es, cosa que uno no entiende, pero bueno, Bueno, ellos sabrán. El asunto es que, antes de irnos a la pausa, que estamos terminando un año, entonces con esta discusión que es importante, porque es importante ya que nos planteemos la forma de por lo menos disminuir el ritmo del endeudamiento. pero para cerrar esta parte, ¿no? Eh, Tienes razón ambos. El ministro de Hacienda entiende que es sostenible y que coeficiente es bajo. Estamos Sí. hablando de un coeficiente que ahora representa alrededor del 39%, la deuda pública del sector no financiero. sí, La deuda pública global se estima que podría bordear ya el 50%, que el propio Fondo Monetario ha advertido en ese sentido. No por el monto, sino por la tendencia que Ya. lleva. Y sobre todo por la parte de los recursos que se comprometen, que más del 40% Así hay que es. comprometerlo para hacerle frente a la deuda. Y ahí es donde yo creo que se pone crítica una situación de endeudamiento. Cuando tú buscas prestado para pagar, préstamo. Aunque el ministro de Hacienda dice que eso tiene la ventaja de que los préstamos que se están negociando son a tasa más baja. así es. Pero como quiera. Dos elementos, Carlos, y a ustedes, amigos televidentes. Por un lado, terminamos el año con un gran activismo en el comercio. Ya se siente el activismo en el Sí. comercio, eso es importante. Pero se siente también una merma en el corredor de la divisa. Hay, parece, problemas para conseguir los dolaritos, y eso ya de por sí plantea una situación que las autoridades monetarias sabrán cómo afrontarla, para evitarnos cualquier tipo de especulación en el medio. Y hay recursos suficientes, porque ahí en las arcas del Banco Central hay casi 6.000 millones de dólares para De cualquier reserva tipo internacional. de reservas internacionales para cualquier contingencia, pero hay que tomarlo en cuenta. Y otro aspecto es que vamos a iniciar el año que viene con un aspecto que nosotros vamos a hablar aquí, que es la disposición del gobierno de restarle a la pequeña, micro y mediana empresa el asunto del pago del anticipo. Eso de alguna manera va a activar también la economía para prepararla a los fines de que, como dice el Banco Central y proyecta el Fondo Monetario Internacional, podamos tener un crecimiento al final del próximo año de un 5% sin mayores contratiempos. Vamos a la pausa y entonces seguimos conversando con ustedes. Les decía que nos anima este dinamismo que hay en la economía, previsible, diciembre. Además, los comerciantes se inventaron un Black Friday adelantado, lo que quiere decir que el comercio se va a reactivar, porque eso no lo quita nadie, eso no se lo despinta a nadie. Que te oferten productos a bajo precio durante un feriado, la gente eso lo aprovecha y entonces eso dinamiza. Pero está el componente de la divisa, que está, como dicen en el pueblo, cancaneando. Gente que busca dinero y no lo encuentra, a no ser que pague por encima de su valor, del valor del mercado. ¿Cómo tú lo ves eso? Mira, es innegable que se nota ya Sí. el ambiente navideño, o sea, la Sí. economía navideña se nota, Sí. ¿no? Casi siempre es en mes de noviembre cuando ya algunas empresas comienzan a adelantar lo que pueden ser los bonos, o le dan facilidades a Sí. sus empleados, o simplemente noviembre está a 30 días de diciembre, entonces la gente aquí no espera recibir No, los no, recursos, sino que lo busca con tanta facilidad de financiamiento que hay ahora. Pues fíjate que ya no son las empresas las que financian, son entidades Son entidades financieras. Tú vas Claro. a cualquier plaza, digamos, cualquier negocio. Y tú encuentras todos los bancos ahí. Exacto. Están todos ahí, tienen todos su... Que es natural que financie, Sí, que está para financiar. claro, Antes claro. tú recuerdas que las empresas tenían que cargar con un departamento Exacto, sí, ya no. ya no. Ya no. Ya Ahí tú con la mismo- tarjetita
paga y se te prorratean las cuotas, ¿no? Así es. Entonces eso facilita que la gente consuma antes de recibir las regalías. Por eso noviembre ya está agregado. Pero ¿y esta presioncita tan extraña del dólar ahora? Porque no Eso se se supone que explica. esos inventarios ya están cubiertos. Eso se explica porque recuérdate que antes tú podías recibir inventario de diciembre en noviembre. Sí. Pero ahora noviembre, como tú decías, se adelantó con el Black Friday, que es a finales de noviembre, pero ya aquí están haciendo las ofertas. Ya se inició. Exacto. Entonces, eso necesariamente implica una presión cambiaria, una mayor demanda de divisas. Pero si a eso tú le agregas que la facilidad de financiamiento para este segundo semestre del año se le inyectó recursos, porque el Banco Central, recuerda que liberalizó más de 20.000 millones de pesos, y como 11.000 y tantos millones no fueron colocados, quedaron libres para que se le pudiesen facilitar a cualquier demandante de esos recursos, a tasas de un 8 y un 9%, como tú sabes. Sí. Entonces, es natural. Se incrementó lo que es el circulante en la economía y esto va a presionar la demanda. Ya. Y eso yo creo que es la razón por la que se nota ahora mismo una mayor presión sobre el tipo de cambio, que se ha comportado muy bien a lo largo del año. Estable. Relativamente estable, con una depreciación de un 2.2%. Muy mínima, sí. Y recuérdate que la estimación que se hizo es que este año debió terminar un 50-1. Todavía no ha llegado. Y no ha llegado ahí. Y en todo caso, como tú bien destacabas al inicio del programa, el Banco Central no puede hacerse de la vista gorda porque dispone de más de 6.000 millones de reservas internacionales que puede inyectarla. Quizá no quiera hacerlo ahora porque si la inyecta, su objetivo, que es estimular, dinamizar la economía, a retirarle peso, sí. Entonces no está logrando su objetivo, porque por un lado suelta y por el otro lado cierra, ¿no? Es una buena Entonces quizá por eso no quiere hacerlo ahora. Sí. Es preferible que haya un ligero deslizamiento y no que de golpe y porrazo se inyecte divisa, entonces se tumba. Sobre todo con la merma que tuvo la economía en el primer semestre. Sí. Que se pretende que en el segundo semestre se dinamice para que alcance cerrar al final un 5% de crecimiento. Que es muy bueno. El 4 no es malo. No. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a un 6, 5, más alto. Entonces, por eso se habla de una desaceleración. Sí. Lo que a mí me entusiasma, señores, lo que a mí me entusiasma, y yo sé que entusiasma a mucha gente, es el asunto ese del anticipo. Eso de yo facturar, de agarrar mi facturita y mandarla, y entonces el día 20 yo tengo que pagar ese impuesto y no sé cuándo me vayan a pagar a mí, me descapitaliza. El gobierno ha decidido ya a partir del próximo de enero tumbarle eso a la pequeña y mediana empresa. Reprogramárselo, exacto, reprogramárselo. Los industriales, los grandes, los empresarios, los grandes, el CONED y todo el mundo han pegado el grito al cielo. Pero también son afectados. Dicen, pero eso es una discriminación, pero ¿por qué a nosotros no? Nosotros también tenemos que pagar ese anticipo. Pero tú sabes lo peor, no es solamente pagarlo, es que si tú te ganaste $1.000.000 este año, se parte de la premisa de que tú te vas a ganar el año que viene también $1.000.000. Y tú vas a tener que pagar un impuesto. Esa es otra cosa. Tú vas a tener un impuesto por una ganancia que tú no sabes si vas a obtener. Exactamente. Entonces, óyeme, penaliza la empresa. Sí, yo te voy a decir algo a ti, Cuello. Ahí hay otro componente más. La pequeña y mediana no lo soporta. Pero lo que yo estoy diciendo, ahí viene otro componente más. Que tú tienes que facturarlo, pagarlo, aunque no lo cobres. Por eso insisto, que aunque no le guste al gobierno, a quien no le tenga que gustar, necesitamos resolver el problema fiscal. Sí. Y tenemos que hacerlo en términos sistémicos, o sea, todo el sistema, no parche. Porque eso, así como dicen los empresarios, los grandes, que dicen, pero ven acá, ¿y por qué ellos sí a nosotros y a nosotros no? Bueno, claro. ¿Cómo se cura eso, esa herida, ese sesgo? Precisamente con sentarse a la mesa de la negociación con los sectores, acudir, apelar a la ley, que como decía Carlos Cuello, está planteado un pacto fiscal, y ya sentarnos a conversar sobre esto. Esto es una economía que ya es madura, claro. Es la principal economía del Caribe. Claro. Entonces, es una economía que tiene que responder a eso. Nos comenzaron a respetar. Y Centroamérica. Es la novena economía. Exacto. Latinoamérica. Exacto. Entonces, una economía así no puede andar con parches. Tiene que consolidarse.
con el elemento institucional de por medio. que si no hay fortalecimiento institucional, estamos... Con el elemento institucional. Claro. Porque esa es otra cosa. Eso es fundamental. No hacemos nada si no tenemos en cuenta la fortaleza de las leyes, de las instituciones, ¿verdad? De que haya garantías en el país, Comenzando por la en ese justicia. sentido. La justicia, El derecho de propiedad. es lo que te los estoy derechos, diciendo. los deberes. Pero creo que con medidas como esa, planteadas, y con el asunto del gasto público, a propósito que es algo que insiste mucho Carlos Cuello, y yo lo entiendo, con el asunto del gasto, de mejorar el gasto, el presupuesto del año que viene trae situaciones interesantes que van en procura de eso, porque la gente necesita recibir realmente lo que aporta, y entonces con proyectos, con gastos bien llevados. Claro. Y Que la bien gente sepa administrado, recursos y transparencia. Y transparencia, que la gente sepa dónde van sus cuartos. Claro. Que si me van a hacer la presa de Montegrande, que me hagan la presa de Montegrande. Si es Domingo Sabio, que me hagan Domingo Sabio, que me terminen el metro. Fíjate que en los países del norte europeo la gente paga hasta un 50%. Lo paga, y lo paga a gusto. Pero recibe todo. Recibe todo. Y tú no ves funcionarios de que enriqueciéndose ilícitamente, No, corrupción. no, y si no. los hay esos casos, se paga la Se consecuencia. paga la consecuencia. Porque yo en eso yo estoy de acuerdo con Donald Guerrero. Yo creo que se le fue la mano a quienes le suplieron la información a los fans del asunto de los niveles de corrupción en Es el probable. país. Se le fue la mano. Pero de que Ahora Donald, es una realidad. Es que tú no El puedes seguir- problema de la corrupción es un flagelo, ¿eh? Claro, Es un flagelo. claro. Es un flagelo. Como es un flagelo la evasión, Claro. como lo es también. Sobre todo que el que Sí, paga, Sí. Y ese- como es necesario también mejorar el gasto. pero el que paga es el que sale perjudicado, porque entonces el que evade, le dan una amnistía y ya, Y ya, le borran todo su pecado. exactamente. Así, ¿no? Exactamente, que se ha dado con mucha frecuencia. Claro, Que se ha dado con claro. mucha frecuencia en el país. O Claro. sea, que yo pienso que para que nosotros terminemos bien el año, bueno, ya estamos viendo, y Carlos aportaba ahí muy bien de por qué las autoridades se han manejado con cierta cautela con el asunto del dólar, tomando en cuenta la dinámica del comercio, de la economía. Uno tiene que tener cuidado con eso. Pero de que están ahí dispuestas a que cualquier cosa se le pueda ir de las manos a alguna gente que quiere especular, hay una buena reserva ahí para una inyección inmediata de cualquier tipo Y se de debe evitar, aventura, porque de en un aventura. ambiente de nerviosismo Pero todo luce se puede ir de la mano. Pero todo luce, Carlos, que vamos a terminar un año que pudiéramos colocarnos en el 5% de eso que vaticinan las autoridades y que pudiéramos encaminarnos, no sé qué tú piensas, a un año mejor el que viene. La misión del fondo, incluso, no emitió una nota de prensa, como te decía, Hay que esperarle, pero eso es la reconoció próxima- la fortaleza de la economía en los aspectos relativos a la estabilidad macroeconómica, tiene una inflación, que hemos mantenido una inflación dentro de lo que es la proyección del Banco Central. Sí. Reconoció también lo que es el comportamiento cambiario, el crecimiento de la economía. O sea, la misión en su El manejo de los bonos. reconoce también, o sea, Sí. el país ha encontrado, y Sí. eso es lo bueno, los mercados internacionales abiertos porque ha cumplido, y fíjate que ha conseguido tasas, no son las más bajas, ahora se está renegociando tasas más bajas incluso, Sí. pero porque ha sabido mantener el servicio de la deuda. El grave problema, como te digo, no es si la deuda representa la mitad del PBI o el No, 30, no. el problema es cuánto se compromete de los ingresos Exactamente. financieros para hacerle frente a la deuda Sí, Carlos, o para pagar deuda. Sí, Carlos, aprovecha Black Friday que ya este mismo fin de semana arrancó. Y la gente que pueda, que tenga los chelitos, que aproveche eso. Ah, tú lo has dicho ahora, la gente que tenga los Que chelitos. tenga Ese los no es mi chelitos, caso. que tenga los chelitos. Hermano, muchas Placer. gracias. Señores, Dios mediante nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.